ahí resolvemos. A ver si ahí resolvemos, porque ahí pudimos resolver. Muy bien. Saludaba entonces, les decía de la alegría de poder compartir con ustedes este instante, este programa que es Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, que es el primer canal villero de la patria, en el cual usted nos acompaña desde hace ya 11 largos años. Bueno, comenzamos como es habitual en estos meses desde la aparición del COVID-19 con el reporte de lo que está pasando, de las noticias más importantes vinculadas al coronavirus, a esta pandemia mundial que nos asoló y que nos causó, nos generó tanto dolor, tanta tristeza. Los números siguen siendo buenos, aunque dudé un poquito porque hay algún pequeño dato, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que dejó de bajar y marca un leve repunte en cuanto a la positividad en los casos encontrados. Nada alarmante todavía, pero algo que venía en baja, de pronto dejó de bajar y tuvo un registro de un leve movimiento hacia arriba. Quizás sea coyuntural, esperemos que así sea y continúe esta situación que nos permite estar muchísimo más relajadas en el desarrollo de nuestras tareas habituales. En la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, se dio inicio ya a la convocatoria desde hoy, la vacunación libre para la segunda dosis para mayores de 18 años, se empezó a vacunar a los menores y ahí estuvo el gobernador Axel Kicillof también hablando y contando cómo viene el desarrollo de la campaña de vacunación en la provincia. Ya en diciembre desembarcaron en la Argentina los primeros cargamentos de vacuna y empezamos a vacunar. Y cambió para siempre la situación de la pandemia. Hay países, incluso continentes, donde la vacunación todavía no arranca prácticamente. Es muy duro y muy difícil decir que la inequidad ha llegado a este punto, donde las vacunas se concentran en muy poquitos países que tenemos el privilegio de poder estar vacunando ya masivamente a nuestra población, mientras muchísimos, cientos, miles de millones de seres humanos todavía tienen la vacuna como algo inalcanzable. En 300 días aplicamos 21 millones de vacunas, 21 millones de vacunas aplicadas. La libertad es esto, la libertad es la vacuna, porque nos permite retomar actividades no con incumplimientos, no con irresponsabilidad, sino en base a protección y a cuidado, que es lo que necesitábamos. Al vacunarse, al vacunar a los chicos, al vacunarnos todos nosotros, no solo nos cuidamos cada uno de nosotros, sino que especialmente y de manera colectiva hacemos un acto solidario de estar cuidando a los demás. Y lo más importante que tenemos para celebrar es que comienza esta etapa del plan de vacunación para los más chiquitos, las más chiquitas, y que lo hace con casi, Nico, 700.000 chicos y chicas inscriptos para la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Tanto en este grupo como en los adolescentes, la inscripción en los adolescentes, 1.200.000 inscriptos, la verdad que números importantísimos y está funcionando y avanzando la vacunación. A partir del día de mañana también hay segunda dosis libre para mayores de 18 en todo el territorio provincial. En otro orden de cosas, en el día de ayer se realizó una reunión muy importante en la Casa de Gobierno. Estuvo el presidente de la Nación, acompañado por varios de sus ministros, fundamentalmente Guado de Pedro y el jefe de gabinete Juan Mansur, también por el presidente de la Cámara de Diputados, bien digo, Sergio Massa, y se reunieron con lo más selecto de los grupos empresarios de la República Argentina. Estuvieron almorzando por aproximadamente 2 horas, duró el almuerzo y la charla, la reunión que mantuvieron, junto con Marcos Bulgeroni del Pan American Energy Group, Hugo Urnaquian de la Corporación América, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Javier Madanes Quintanilla de Aluar, Jorge Brito de Macro, Francisco de Narváez, del Grupo de Narváez, Juan Martín de la Serna de Mercado Libre y Alejandro Simón del Grupo Sancor Seguro. Son la máxima expresión, casi todos ellos son de la máxima, del grupo más selecto del poder en la Argentina.
estuvieron reunidos con el presidente, importante la reunión del presidente con ellos. En el momento en el cual estaban reunidos ahí, también estaba Martín Guzmán negociando en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. En esa reunión, que se dio en términos cordiales, se abordaron diversos temas. El presidente planteó la necesidad de atraer inversiones, generar estrategias destinadas a la creación de empleo. También al término de la reunión los empresarios dijeron que el objetivo es encontrar soluciones de manera conjunta. Se propusieron acompañar al presidente en algunas giras internacionales. Destacaron el buen diálogo que los empresarios tienen con los representantes de las organizaciones gremiales, buenos vínculos. En el gobierno dijeron que en la reunión se habló también del tema de la doble indemnización y la prohibición de despidos, que fueron medidas que tomó el gobierno nacional en el marco de la pandemia, y que dicen desde el gobierno nacional, si se reactiva, si sigue sosteniendo la reactivación de la economía, son medidas que se podrían ir desandando, así lo plantearon. Los empresarios también destacaron estas medidas, dijeron que fueron medidas oportunas, importantes, que sirvieron para cuidar la salud y el empleo. Destacaron la labor del gobierno también los empresarios. Esto es importante, ¿no? Tomar nota, registrar esto. Los empresarios, los más poderosos de la Argentina, varios de los más poderosos de la Argentina, salieron de esa reunión destacando lo que fue la actitud del gobierno en la asistencia de emergencia para el trabajo y la producción, los ATP, los llamados ATP, el tema del fomento al consumo, las leyes que surgieron de acuerdos realizados en el Consejo Económico y Social. La reunión fue en términos muy cordiales, como tratando de recomponer una relación que aparecía como muy tirante. De todos modos, hay una ofensiva bien clara, bien marcada de parte del empresariado de presionar en el marco de la debilidad económica que tiene nuestro país y de la presión que está ejerciendo el Fondo Monetario Internacional, presionar para que se avance en la toma de medidas de las ya recontra conocidas por todos nosotros y nosotras. Medidas de ajuste, cuando la oposición empieza a plantear el tema de terminar con las indemnizaciones, no lo hace de manera casual o porque se le ocurrió, sino que están en línea con una política diseñada en organismos internacionales y acordada con estos empresarios, que son voraces, lo han sido a lo largo de toda la vida y lo siguen siendo. No es porque se reunieron a almorzar con el presidente, se han transformado en santos y solidarios, ¿no? Nada de eso, van a defender sus intereses, está bien que lo hagan, el tema es cómo defendemos nosotros los intereses populares. Y para eso lo primero que hay que tener en cuenta es quiénes son los que están del otro lado de la mesa, que convivimos en el país, necesitamos, son los que ponen el capital, fenómeno, hay que respetar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y uno de los principales derechos a respetar es el derecho a un salario digno. Y bueno, eso hay que arrancárselo a estos hombres. No hay que arrancárselos a estos hombres. No es solamente producir, generar empleo, sino generar empleo en condiciones dignas y que paguen los salarios que tienen que pagar. Porque no es que esta gente haya perdido dinero, a esta gente le va siempre muy bien. Siempre le ha ido muy bien. Son beneficiarios de cada una de las operaciones económicas que se han realizado en este país. Cuando fue bueno producir, produjeron y fugaron divisas. Cuando no les interesaba producir porque lo que más plata les daba era la timba financiera, se dedicaron a la timba financiera y abandonaron el aspecto productivo. Así que bueno, hay que tener en claro quiénes son. Mientras tanto, les decía, Guzmán estaba reunido en Washington con los representantes del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva estuvo pendiendo de un hilo en el Fondo Monetario Internacional, había una operación muy fuerte para desplazarla. Eso para Argentina no era una buena noticia porque es la persona con la cual se vienen manteniendo las negociaciones y hay algún principio de acuerdo y quien aspiraba a sucederla a Kristalina Georgieva era el señor Lipton, su segundo, que no es ni más ni menos que el tipo que hizo todas las gestiones para facilitarle los créditos, los préstamos, esos obscenos, inmorales, impagables,
a Mauricio Macri para que realizara su campaña. Así lo confesaron ellos mismos. Bueno, ese tipo podría hacerse cargo del Fondo Monetario Internacional. Estuvo en estos días muy fuerte la presión sobre Georgieva. Finalmente lograron frenar esos embates y Georgieva retuvo el lugar. Así que es un aliciente para los negociadores argentinos, entre ellos Martín Guzmán. Todavía no hay acuerdo en el pago, esto lo dijo ayer también el presidente en la reunión con los empresarios, no se llegó a un acuerdo, están especulando en que ese acuerdo podría concretarse en los primeros meses del año próximo. Argentina tiene un vencimiento gigantesco, imposible de pagar en marzo del año que viene, imposible de pagar. El primer vencimiento, porque Macri no solo que tomó una deuda inmoral, odiosa, impagable, que nos condiciona el presente y el futuro de varias generaciones, sino que además de utilizar esa deuda para hacer campaña, afanarse la guita, pues se la llevaron, ¿no? 50.000 millones de dólares que llegaron acá y se entraron por una puerta y se fueron por otra. Se fueron a los paraísos fiscales donde tienen cuenta tipos como estos que tuvieron ayer con el presidente, entre otros. Y claro, esa deuda gigantesca en su volumen, además fue acordada de pagar en un lapso muy breve, muy corto, imposible. ¿Qué es lo que se busca con eso? Bueno, dar una posición de fortaleza a los prestamistas, ¿no? En este caso al Fondo Monetario, para presionar sobre el gobierno que sea y justificar de ese modo la aplicación de políticas sociales, económicas, devastadoras para los pueblos. En este caso, ni más ni menos que para nuestro pueblo. Esto está negociándose. La Argentina está urgida, está apurada, necesitada de cerrar ese acuerdo, de tomar alguna definición, porque mientras tanto se sigue pagando. Pero el pago que hay que hacer en marzo del año que viene es de una cantidad imposible de abordar. En este contexto se avecina el 17 de octubre. 17 de octubre es en la política argentina el Día de la Lealtad. El día en el cual el pueblo argentino, el pueblo trabajador, salió a las calles a rescatar al entonces coronel Juan Domingo Perón, que era el hombre que en el gobierno en aquel entonces, desde el año 1943, con quien se venía articulando entre los trabajadores, Perón venía organizando las fuerzas laborales y los sindicatos y avanzando en la ampliación de derechos para las y los trabajadores. En aquel lejano 1945, Perón es destituido del cargo por el gobierno militar que él integraba y es detenido y enviado a Martín García. Ahí, bueno, la historia es la del rescate del pueblo, el rescate del líder que hace su pueblo, apareciendo por primera vez en forma masiva y como lo definía la derecha, aluvional, el aluvión zoológico, decían. Porque era la primera vez que los negros, las negras, las trabajadoras, los trabajadores de los diversos talleres de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires avanzaron hacia la Plaza de Mayo, construyendo aquella recordada y tradicional imagen de las patas en la fuente. Ese día quedó consagrado en la historia argentina como el Día de la Lealtad, el Día de la Lealtad del pueblo a su líder, el Día de la Lealtad del pueblo hacia Perón. Bueno, este año, 17 de octubre, después de lo que fue el año anterior, donde no se pudo salir por la pandemia, a pesar que hubo algunos intentos de algunas pequeñas caravanas, bueno, este año finalmente se están convocando a marchas. Por un lado, la Confederación General del Trabajo, la CGT, había convocado una marcha para el día 18 de octubre. Para el 18, no para el 17, para el lunes 18, hacia el Monumento al Trabajo. Una marcha que se define como en apoyo al gobierno, de la cual participan en la organización también algunos movimientos sociales. Eso será el 18 de octubre. Pero previo a eso, desde las Madres de Plaza de Mayo se lanzó una convocatoria para ir el 17 de octubre, como es tradición a lo largo de los años, desde aquel 1945 en adelante, siempre el 17 de octubre se conmemoró, y cuando no hubo dictaduras militares que lo impedían con el empleo de la fuerza bruta, de las armas, siempre el pueblo se hizo presente en la Plaza de Mayo. Bueno, este año no tendría por qué ser la excepción, al contrario, en un contexto en el cual se viene discutiendo todo esto de lo que estamos hablando,
En este momento en el cual las necesidades económicas de nuestro pueblo son gigantescas, la situación social es complicada, en este momento más que nunca hay que movilizar y hablar con claridad. Uno de los planteos centrales tiene que ver con la deuda, justamente que tanto nos condiciona en la posibilidad de aplicación de políticas sociales y de expansión, de mayor ingreso para las trabajadoras, para los trabajadores, de mayor cantidad de generación de empleo. Todo eso para lo cual nos condiciona esa deuda inmoral que tomó Mauricio Macri y que nosotros no tenemos nada que ver con eso, bueno, es el momento de salir y repudiar eso, es el momento de salir a la plaza a gritar con fuerza, decirle al gobierno que nosotros entendemos claramente que la principal deuda que se tiene en este país es con los pobres. La principal deuda que tenemos como sociedad en la Argentina no es con el Fondo Monetario Internacional. La principal deuda que tenemos es con los habitantes de este país, con los que peor le están pasando en primer lugar. Y eso hay que salir y decirlo. Alguien tiene que decirlo. Bueno, las madres de Plaza de Mayo lo dicen de este modo, en la voz de Eve Bonafini. Fíjense. El 17 de octubre todos a Plaza de Mayo. Para no perder lo poco que nos queda, tenemos que venir todos a la plaza para el no pago de la deuda externa. No hay que pagarla porque nosotros no hicimos esa deuda. Esa plata no sabemos dónde está. Esa plata la robó Macri. Y no podemos pagar la plata de un robo. Es un disparate. Alcemos nuestra voz, que nos escuche el mundo, Latinoamérica. Gritemos fuerte. No nos olvidemos que el 17 de octubre, aquel cuando se inundó la plaza de gente, le cambió la vida a millones de hombres y mujeres que estaban siendo postergados. Si conseguimos que no se pague la deuda, va a haber mucha más gente feliz. Los pobres van a empezar a comer, los chicos van a empezar a ir a la escuela y vamos a tener un montón de posibilidades, porque si no, la deuda externa siempre se paga con el dolor de los pobres. A eso adherimos y ahí estaremos acompañando esa expresión y ese pedido al gobierno nacional. La prioridad de la deuda es con los trabajadores, la deuda es con el pueblo. Cambiamos de tema. Una situación de las escandalosas, de las tantas situaciones escandalosas que se vivieron durante el gobierno de Mauricio Macri, tiene que ver con el espionaje. Espionaje que es una metodología súper extendida, fue una metodología súper extendida en diversos rubros, en diversas áreas durante el gobierno de Mauricio, un aficionado a las escuchas ilegales. Espió a dirigentes de su fuerza política, espió a dirigentes de fuerzas opositoras, espió a miembros de su familia. El tipo lo hizo a lo largo de los años, desde que era presidente de Boca Juniors en adelante, después cuando fue jefe de gobierno y mucho más cuando fue presidente. Dentro de ese esquema, uno de los puntos quizás más escandalosos, a mi gusto el más escandaloso de todos, tiene que ver con las escuchas ilegales y el seguimiento a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Eso para mí es de un nivel ya superior de delirio. Pero otro que le viene ahí nomás es lo que hicieron con los que estaban detenidos. Cantidad de perseguidos políticos durante el gobierno de Mauricio Macri, presos sin causas terminadas, sin procesos terminados, y que estando detenidos en las unidades penitenciarias, eran escuchados de manera ilegal por los agentes de inteligencia cuando se reunían con sus abogados. Entonces conocían sus estrategias, o sea, una barbaridad, una cosa escandalosa, pero verdaderamente escandalosa. Escuchaban a los presos cuando se reunían con sus abogados. O sea, bueno, peor no se consigue, peor no se consigue. La cuestión es que Alejandro Rúa, el abogado Alejandro Rúa, realizó una nueva presentación, ahí lo vemos en imagen, Alejandro Rúa, una nueva presentación ante Naciones Unidas pidiendo que intervenga por el espionaje masivo que se realizó a los abogados y a sus clientes en la cárcel de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri. El juzgado a cargo de Marcelo Martínez del Giorgi
dio cuenta, informó a través de un nuevo documento que la Agencia Federal de Inteligencia de Cambiemos, la anterior, la de Gustavo Arribas, la de Silvia Magdalani, escuchaba de manera ilegal y masiva las conversaciones de los presos políticos del kirchnerismo y de sus defensores. ¿No? O sea, el juez dijo, encontró la documentación y dijo, sí, efectivamente. Entonces, ante esto, Alejandro Rúa elevó este pedido al foro internacional. En el caso de Rúa, él representa, entre otros, al ex vicepresidente Amado Boudou y a Roberto Barata, el ex funcionario Roberto Barata. También, por supuesto, se encuentran entre los espiados estos que nombré, Alejandro Rúa, Graciana Peñafort, socia de Alejandro Rúa, hasta el punto que la Agencia Federal de Inteligencia elaboró un informe, un perfil sobre Alejandro Rúa, sobre Graciana Peñafort, como sobre tantos otros. El juez Martínez de Giorgi procedió a efectuar un análisis de las transcripciones de las intervenciones telefónicas con el fin de identificar aquellas en las que podrían haber participado abogados. O sea, hizo todas las escuchas, las transcribió para identificar en cuáles participaban, cuáles de esas escuchas había abogados defensores de personas detenidas. Detectaron 109 captaciones telefónicas ilegales, 109 escuchas ilegales detectó el juez. Eso, por supuesto, que vulnera la Ley Nacional de Inteligencia, también las normas básicas, elementales de confidencialidad entre un abogado y su cliente. Y todo indica que las escuchas se realizaron desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, que estaba a cargo de Juan Sebastián de Estéfano, que está procesado, es uno de los procesados por el rol que tiene en el armado del espionaje ilegal. Desde la actual intervención de la AFI, el gobierno nacional, el gobierno de Alberto, intervino la AFI, la actual intervención realizó una recopilación de todas las escuchas que había en la agencia, todas las escuchas, se hallaron en cajas fuertes y algunas incluso fueron recuperadas de servidores, habían querido borrar y estaban en servidores, y se enviaron todas esas pruebas, toda esa documentación a los juzgados que tenían los casos que le habían dado marco a estas intercepciones. De las cajas que se analizaron en el juzgado número 8 para ver si se encontraban abogados espiados, surge la siguiente información. En una de las cajas se encontraron 25 casos. Dice el juez, en algunos casos expresamente se deja constancia de que la conversación participaría un abogado como interlocutor. En otros, tal situación es inferida por el tenor del diálogo. En otra de las cajas, en la caja 2, se hallaron 44 casos donde expresamente se deja constancia de la participación de un abogado. Y en la caja 3 se encontraron 20 casos. Verdadero escándalo. Verdadero escándalo. Esto hacía Mauricio Macri mientras nos endeudaba, hacía persecución política y llevaba adelante escuchas ilegales. Otro de los que está procesado en estas causas, en causas similares vinculadas con esto, está el caso D'Alessio, el falso abogado que en connivencia, en complicidad con el fiscal Stornelli y con algunos periodistas, extorsionaban, apretaban empresarios y los extorsionaban. Bueno, en esa causa de inteligencia y extorsión ilegal ya quedaron a un pasito del juicio oral tanto Marcelo D'Alessio como Carlos Stornelli. El juez de la causa, Martín Bava, le solicitó a la Fiscalía que opine si puede elevar a juicio el primer tramo de esa pesquisa que, bueno, como les contaba, reveló cómo los agentes de la AFI y de la Fuerza de Seguridad utilizaban esas causas judiciales para extorsionar gente. Fiscal de la Nación, Carlos Stornelli, actual fiscal, a un paso del juicio. Y otra que tiene que ver con el ámbito judicial, y que también lo tiene Stornelli involucrado, es una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer se supo que rechazó definitivamente el planteo de un grupo de fiscales que habían pedido cobrar un reajuste de salarios retroactivo a 1991, con el pretexto de la intangibilidad de los salarios para no afectar la independencia judicial. Bueno, entre los fiscales que reclamaban estaba, por supuesto, como les dije, Carlos Stornelli, Eamon Mullen, José Barbacia
y el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dirigente del macrismo, ¿no? Esto que se dan cuenta, ¿no? O sea, hicieron un reclamo para cobrar de manera retroactiva reajuste desde el año 1991. No tienen límite, o sea, tienen una voracidad. Pues después son los mismos que te hablan, te dicen cualquier cosa, ¿no? Del Estado, de los ñoquis, de esto, de terminar con las indemnizaciones. O sea, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, hombre fuerte del macrismo. ¿Ustedes creen que piensa distinto respecto de las indemnizaciones que lo que dijo Carrió, Vidal, Larreta, Santilli? No, piensan lo mismo. Quieren terminar con las indemnizaciones, quieren terminar con los derechos laborales. Quieren terminar con el llamado costo laboral por la derecha. Sin embargo, ¿qué hace el tipo? Presenta un juicio, un recurso, ¿para qué? Para defender supuestos derechos laborales de un sector absolutamente privilegiado, ¿no? De un sector absolutamente privilegiado. Bueno, la Corte Suprema les dijo que no. Listo, terminamos con el apartado judicial. El apartado judicial que es central en la República Argentina, central, porque nada de lo que sucedió en la Argentina, el proceso de endeudamiento, el proceso de consolidación de los grupos hegemónicos en la comunicación, nada de eso se podría haber realizado sin la complicidad del partido judicial, cooptado por los sectores del privilegio en nuestro país. Cambiamos de tema, una buena que tiene que ver con el plan Clubes a la Obra. Plan Clubes a la Obra, le entregó a los clubes de la Ciudad de Buenos Aires las tarjetas, se realizaron obras en varias instituciones, entre ellas el Club Padre Mujica fue una de las beneficiadas con este plan, y bueno, se realizó el encuentro ayer, el evento, en el cual participaron el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Vemos la nota. A lo largo y ancho de toda la Argentina el fortalecimiento de lo que son los clubes en los barrios, ¿no? Y obviamente acá con dirigentes y clubes de barrio de acá de la capital federal para decirle que estamos para ayudar, estamos para sumar, ya quizás transcurriendo la última etapa de esta situación tan dramática de la pandemia, ¿no? Pero de a poco y felizmente gracias a las coberturas de vacunación que hay hoy en la Argentina, siempre cuidando los protocolos, siempre siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, de a poco seguimos flexibilizando las diferentes actividades y esto ha quedado plasmado y de manifiesto en lo que fue este fin de semana largo, ¿no? El segundo año de Clubes en Obra, la inversión más importante de la historia del Estado Nacional en infraestructura deportiva para clubes. El año pasado más de 1.100 millones de pesos, este año más de 1.500, como te decía recién, más de 3.000 clubes en todo el país que ya han realizado obras de infraestructura, que ya los chicos de toda la Argentina están disfrutando de esas obras, dándosela también como un reconocimiento a los dirigentes deportivos, ¿no? De todos los clubes que hacen el trabajo con amor, con honestidad, muchas veces dejando de lado su familia, dejando de lado su trabajo y poniendo todo por el amor a la camiseta. Así que de alguna manera también es un reconocimiento a esos dirigentes deportivos de todo el país. En este caso hoy haciéndolo en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que contentos de poder hacerlo en esta ciudad que tiene una cultura muy añeja con los clubes, con lo que sucede, con lo que significan los clubes para los porteños y porteñas, y presentándola también con gente con la que venimos trabajando hace mucho, como Alejandro Amor, que cuando fue defensor del pueblo también tuvo una tarea de mucha cercanía con los clubes. Siempre creímos desde que asumimos y personalmente cuando me tocó ser dirigente deportivo, la importancia que tienen los clubes, la importancia social, de contención social que tienen los clubes, y cómo muchas veces los clubes han suplido el rol del Estado, ¿no? Y cómo ha habido diferentes tipos de políticas públicas en ese sentido. Ha habido estados nacionales, ha habido gobiernos que han invertido mucho en deportes, en políticas públicas deportivas, y ha habido gobiernos como el anterior, el que se fue, que no invirtió casi nada. Pero también lo que han sido durante la pandemia. Muchos clubes se han convertido en vacunatorios, en centros de aislamiento, en ollas populares. La verdad que los clubes son parte de nuestra identidad como argentinos. Bueno, veíamos mucha gente conocida del canal, vecinos, gente muy cercana al barrio Padre Carlos Mujica en ese encuentro, ¿no? Ya la veíamos a Mónica Santino, les decía, estuvo el padre Guillermo Torre recibiendo también el subsidio en el marco de este plan, de este programa. Lo veíamos a Alejandro Amor, el primer candidato a legislador por el Frente de Todos, ex defensor del pueblo, en una acción muy, muy importante esta que se llevó adelante.
con los clubes. Lo decía el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lames, la tradición, la vieja tradición tan arraigada en la ciudad de Buenos Aires con los clubes de barrio y el rol esencial que cumplen en nuestra ciudad. Me tocó ser en su momento, cuando estuve en la legislatura, como legislador, autor de la Ley de Deportes de la ciudad de Buenos Aires, que de mi autoría, lo mismo que la ley de clubes de barrio. Así que cuando vemos estas informaciones me pongo muy contento de que llegue finalmente la asistencia, el apoyo, ¿no? La asistencia, el apoyo con políticas públicas hacia ese sector. Bueno, muy bien. Con esto vamos a hacer un breve corte. Ya venimos enseguida para la segunda mitad de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Aguárdenos, por favor. Listo. Rus Seguros, junto a estacubierto.com, creó una línea de microseguros enmarcados en Seguros por la Equidad. Seguros pensados para una mejor calidad de vida en aquellos sectores de la sociedad más desprotegidos. Estos seguros protegen a las personas, los hogares y los comercios contra posibles riesgos. Los valores y coberturas son establecidos acorde a las necesidades, ingresos y nivel de riesgos. Porque cada uno necesita algo diferente. Seguros por la Equidad, de Rus Seguros. En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Volvemos entonces para esta segunda mitad de Desde el Barrio, compartiendo una noticia buena que se conoció ayer por la tarde y que proviene de la justicia porteña, porque la Cámara de Apelaciones
número 2, la sala número 2 de la Cámara de Apelaciones del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente ratificó el fallo que había declarado inconstitucional la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. No vendan la costanera, ¿se acuerdan toda esa campaña, esa movilización gigantesca, miles y miles de personas participando en movilización? Nosotros acompañamos desde Urbana TV, por supuesto, en varias ocasiones. Esa audiencia que se realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue la audiencia récord en cuanto a inscripciones en la historia de las audiencias en la ciudad de Buenos Aires desde el año 96, cuando se implementaron cuando se implementó esa posibilidad. Masivamente la gente manifestándose en contra, pero además de manifestarse en contra ahí en la audiencia, previamente se había presentado un recurso en la justicia declarando la inconstitucionalidad de la venta de los terrenos. ¿Por qué? ¿Qué hizo Rodríguez Larreta? Es tan tramposo Horacio Rodríguez Larreta, tan tramposo, que como quería vender Punta Carrasco y Costa Salguero para hacer uno de los mega emprendimientos inmobiliarios, esos que tanto le gustan, terminar con el verde y poner cemento, o sea, terminar con el verde de las plantas, poner cemento y quedarse con el verde de los billetes en su bolsillo, ¿no? Digamos, forma parte de ese esquema de funcionamiento Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, claro, como eso era un espacio público, eso es un espacio público, los terrenos de Costa Salguero y Carrasco, Punta Carrasco, ¿qué hizo? Primero sacó una ley vendiéndoselo a los privados. Bueno, esa ley estaba mal, porque como es una enajenación del patrimonio de la ciudad, tiene que someterse a lo que la Constitución dice. ¿Qué es lo que dice? Bueno, habla de una ley de doble lectura, donde tiene que participar la ciudadanía, se tiene que exponer una cantidad de situaciones, de papeles. Bueno, no cumplió con nada de eso. No cumplió con nada de eso. Recurrieron a la justicia a Gabriela Cerruti, la diputada nacional Gabriela Cerruti del Frente de Todos, también el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y en primera instancia el juez dijo, esto es inconstitucional. Por supuesto, el gobierno de Rodríguez Larreta apeló, como hace habitualmente. Ahora, en la tarde de ayer, se conoció el fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones diciendo que ratificaba el fallo de primera instancia. Bueno, desde la oposición, por supuesto, salieron a saludar este fallo, celebraron la decisión, porque le pone un freno a la construcción de las torres en ese lugar. También hay un llamado muy fuerte a participar de la audiencia que va a comenzar este viernes. Ayer cerró la inscripción para la audiencia contra el negociado gigante, ese sí que es el que más les gusta, que es el de la ex ciudad deportiva de La Boca, ¿no? Ahí el mega negociado de IRSA. Eso comienza el viernes, esa audiencia. Hay también 2.000 y pico de inscriptos, 2.600 inscriptos. Pero lo concreto en lo que tiene que ver con el fallo es lo que dice Gabriela Cerruti, ¿no? Por ejemplo, la Cámara volvió a darnos la razón, rechazó la apelación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y ratificó que es inconstitucional la ley por la cual intentaron vender el predio de Costa Salguero. Bueno, los jueces Fernando Enrique, Juan Lima y Mariana Díaz ratificaron que la venta de las 17 hectáreas costeras es inconstitucional, lo mismo que sostuvo, como les contaba en primera instancia, el juez Leonardo Fucci. Señalan que el gobierno infringió el procedimiento constitucional previsto en el artículo 89, inciso número 4 de la Constitución, que establece que las leyes que impliquen desafectación de los inmuebles de dominio público requieren del procedimiento de doble lectura con audiencia pública. Antes de tratar la ley, el oficialismo porteño había conseguido que los terrenos fueran considerados de dominio privado. ¿Para qué? Para que su venta no requiriera de doble lectura. Entonces, una resolución dijo no, son de dominio privado. Una resolución, un trámite administrativo, dijo estos terrenos son privados. Bueno, corresponde con tanta prudencia como claridad y vehemencia hacer respetar los límites establecidos en la propia Constitución, dice la Cámara. Corresponde con tanta prudencia como claridad y vehemencia hacer respetar los límites establecidos por la propia Constitución.
Nuestra Constitución es clara en cuanto a la importancia que para ella poseen tal participación ciudadana, el derecho al ambiente y, en particular, el acceso al río. Los jueces dicen que es clara la Constitución respecto a la importancia del hábitat, del ambiente y del acceso al río. Señalaron que la ley que aprobó Larreta es violatoria de las normas del Código Urbanístico vigente al momento de su dictado. Bueno, el fallo es contundente. Está claro que Rodríguez Larreta maneja la ciudad como se le da la gana. Tienen una mayoría en la legislatura de la ciudad lo suficientemente numerosa como para hacer y deshacer lo que se le cante. Levantan la mano, votan cualquier cosa, porque están todos alineados en esta política de negociados y de extractivismo urbano, como se lo llama, de destrozar el suelo público. La tierra que es de todos nosotros, el acceso al río, el borde costero, todo eso que deberíamos disfrutar plenamente los ciudadanos, las ciudadanas que habitamos esta ciudad, no podemos hacerlo porque lo que se prioriza es el negocio. Entonces hay una cantidad de metros cuadrados verdes, de espacio verde por habitante, que son muy lejanos, muy menor a lo que marcan todos los organismos internacionales que deben existir. La cantidad de metros cuadrados verdes por habitante en la Ciudad de Buenos Aires no se cumple, pero no nos llega ni al 30% de lo que tiene que ser. Mientras tanto, dale que va, seguimos haciendo negocio. Ayer, finalmente, este Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que está ampliamente cooptado y colonizado por el macrismo, tienen a la amplia mayoría de los jueces, de los camaristas, alineados en las políticas del macrismo. Bueno, ayer pudimos disfrutar de este fallo, un fallo importante para preservar lo que es de todas, lo que es de todos, que son los espacios verdes, los espacios públicos, el acceso al río. El viernes, reitero, comienza la audiencia por los terrenos contra el proyecto de IRSA, de construirse ahí en la ex ciudad deportiva de La Boca. 2.600 inscriptos en esta audiencia, también un número gigantesco. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hablamos un poco del barrio Padre Carlos Mujica y el otro día estuvimos acompañando en el cumpleaños del Padre Carlos una actividad que organizó el Padre Guillermo, ahí en el hogar con los otros curas del barrio para celebrar el nacimiento del Padre. Así que relajamos un poquito y vemos esa nota. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanzas la fuerza para vivir. Hoy es el día 7 de octubre, se celebra un aniversario más del nacimiento del Padre Carlos Mujica, cumpliría hoy 91 años, y también estamos celebrando 12 años de la inauguración del Centro Barrial Padre Carlos Mujica de nuestro Hogar de Cristo. Por eso estamos de fiesta, agradecidos al patrono, y a toda la gente que trabaja en este lugar cuidando la vida como viene. Yo estoy muy contenta viviendo este aniversario, los 12 años del Padre Mujica, la inauguración del nuevo hogar, que hace 2 años que estamos, antes estábamos allá en la iglesia. Yo soy una piba que trabaja acá en el hogar, que fui recuperada, estoy en la parte de jardín de los nenes y muy contenta, la verdad que esto a mí me orgullece, me llena el alma día a día, porque sé que tengo un trabajo y, no sé, muy contenta por la familia grande que es el Hogar de Cristo. Nos sentimos con mucha emoción y alegría y contentos porque esto fue fruto de un gran esfuerzo de muchos años. Cuando esto comenzó no había nada, era recorrer las calles y buscar los pibes, y hoy tenemos un espacio hermoso para ofrecerles, para hacer contenidos acompañados y se sientan como una familia. Cuando entré en uno más y hoy pertenecer al equipo del hogar, estar colaborando, estar pudiendo dar una mano al otro,
es una felicidad enorme, ¿no? Es como hacer patria, y la patria es el otro. La verdad que nunca me imaginé que yo iba a llegar a esto. La verdad que cuando uno está en consumo, lo que menos piensa es superarse. Y hay que ser constante para ver que realmente uno puede. En el mal camino se puede. La verdad que estoy muy orgullosa, estoy emocionada. Son 12 años que yo también estoy acá y sí, muy contenta, gracias. Por último, queremos especialmente junto al Padre Nacho y al Padre Agustín mandarle la bendición a todo nuestro querido barrio Padre Carlos Mujica en estos tiempos difíciles y en este día que es el Santo Patrono. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy linda nota. Felicidades a los integrantes del equipo ahí del Hogar de Cristo que hacen un trabajo sensacional, Así que bueno, contentos de poder haber estado acompañando ese momento. De la ciudad de Buenos Aires también les cuento que finalmente el gobierno de Larreta avanzó con la demolición del edificio del taller escuela, de la escuela taller, la escuela taller del casco histórico. Hablamos del caso en varias ocasiones. Bueno, finalmente se concretó la demolición de la escuela taller, una escuela taller del casco histórico que es del año, uno de los edificios más antiguos del casco histórico, donde los estudiantes aprenden justamente lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio. Bueno, ese lugar Larreta lo pasó por arriba con la topadora. Larreta le pasó por encima a la escuela taller del casco histórico, porque, claro, ¿qué es lo que van a hacer? Quieren hacer el llamado Metrobús del Bajo. Metrobús, ustedes saben, acá no hay Metrobús, hay carriles exclusivos por los cuales circulan las empresas de colectivos. En algunos lugares, en algunos sitios ha dado resultado, efectivamente ha mejorado la circulación del tránsito. Son obras de infraestructura que realiza el Estado para poner a disposición de las empresas de transporte público privadas que reciben subsidio del Estado, ¿no? Que son carriles exclusivos para esas empresas privadas que no cumplen el mismo rol que el que cumplen el Metrobús, que es un sistema de transporte que funciona en algunas ciudades del mundo. En Colombia fue muy fuerte, fue pionera en Latinoamérica, lo mismo que en Brasil, en algunas ciudades de Brasil donde funciona muy bien, pero que es un sistema público de transporte el Metrobús. Sistema público de transporte el Metrobús de andar exclusivo, por supuesto, para ese transporte público con tarifas también diferenciadas. Bueno, acá no, acá se construyeron carriles exclusivos, hicieron toda la campaña de marketing hablándonos de el Metrobús, le pusieron el nombre Metrobús, aunque no lo sea, y bueno, allá vamos, dale que va, y siguieron adelante. Ahora viene este nuevo proyecto. Siempre en época de campaña está bien para Larreta anunciar este tipo de obras. Van a unificar en lo que es el Metrobús del Bajo, las avenidas Independencia y Paseo Colón, ¿no? Hasta Almirante Brown y Wenceslao Villafañe, o sea, San Telmo y La Boca van a estar unificados junto con lo que viene el Metrobús que viene, o el carril exclusivo que arranca en Plaza de Mayo. O sea que desde Plaza de Mayo hasta Almirante Brown y Wenceslao Villafañe va a haber carriles exclusivos. También el jefe de gobierno dio las fechas del inicio del ciclo lectivo del año 2022. Van a comenzar las clases el día 21 de febrero del año próximo, 21 de febrero, adelantan, para intentar cumplir con los 192 días de clases. Bueno, ¿qué más le voy a decir? Vamos a cambiar de tema. No me quedé pensando que los alumnos de sexto y séptimo grado, que va a haber jornada extendida obligatoria, y los alumnos de sexto y séptimo grado tendrán esa jornada extendida obligatoria, y también va a haber clases los días sábados el año próximo. Hoy se hacía el anuncio oficial, pero las clases van a comenzar el 21 de febrero entonces.
Vamos a recorrer un poco el panorama internacional de la mano del Papa. En esta noticia vamos a abordar lo que el Papa Francisco dijo en una nueva advertencia que el Papa Francisco realiza sobre el cambio climático. Amenaza la vida en la Tierra, ya no se limita a los daños sobre el clima, el agua o el suelo, está hablando del medio ambiente, está hablando del hábitat, una prédica permanente del Papa Francisco, a la cual habría que prestarle muchísima más atención y ojalá la humanidad prestara mucho más atención a este pensamiento y nos pudiéramos poner manos a la obra para frenar las barbaridades que estamos haciendo con nuestro planeta. Lo vemos y lo escuchamos al Papa. Nella prospettiva della COP26 di Glasgow. Oggi la riflessione comune come discepoli di Cristo è riuscita a penetrare in tanti contesti facendo convergenze, interessi spesso distanti, come nell'ambito di organizzazioni internazionali, di apposite conferenze multilaterali dedicate ai diversi settori ecosistemi ambientali. In questa prospettiva, ad esempio, si colloca il recente messaggio che con il patriarca Bartolomeo e l'arcivescovo Justin Welby, primate della Chiesa anglicana, abbiamo predisposto in vista all'appuntamento del COP26 a Glasgow, ormai imminente. Credo che ne siamo tutti consapevoli. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque o sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla terra. Di fronte a questo non basta ripetere affermazioni di principio che ci facciano sentire a posto perché tra le tante cose ci interessiamo anche all'ambiente, no. La complessità della crisi ecologica infatti esige responsabilità, concretezza e competenza. Siempre interesante, profunda, importante la palabra del Papa Francisco. En el día de ayer, 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, concluyeron 3 jornadas frente al Congreso de la Nación, en la Plaza de los Dos Congresos, donde comunidades indígenas se manifestaron y reclamaron la prórroga de la Ley 26.160, que declara la emergencia territorial de los pueblos originarios y que prohíbe los desalojos de las tierras que habitan. El informe de la agencia de noticias Telam dice lo siguiente. Nos juntamos frente al Congreso para reclamar por los derechos de todos nuestros pueblos y naciones indígenas. Esto comenzó el día 10, continuó el 11 y hoy el 12 se estaría presentando un documento acá en la Cámara de Diputados pidiendo y exigiendo la prórroga de la Ley 26.160 de reglamento territorial, pero con presupuesto, porque en el 2017 fue aprobada la prórroga por 4 años, pero se aprobó sin presupuesto. Entonces, para que se lleve adelante se necesita un presupuesto acorde a la ley. Y también estamos pidiendo por una ley de propiedad comunitaria que una vez que las comunidades tengan el relevamiento territorial, el Estado le reconozca una propiedad comunitaria, así tienen legalmente algo de qué defenderse a la hora de defenderse de los ataques y de los despojos que siguen existiendo aún en muchas provincias. En el 2010 se declara el Día de la Diversidad Cultural, se festejaba el Día de la Raza. A partir de ese día es el Día de la Diversidad Cultural. Entonces nosotros como pueblos todos los años nos juntamos acá en memoria de esos antepasados, recuerdo de todas nuestras tierras, venimos a reivindicar,
a decir, a reclamar, no solamente a reclamar, sino con nuestra música, con nuestras comidas, todo eso. Jayaya, pueblos indígenas, hasta siempre. Bueno, importante también, muchos amigos ahí veíamos en las imágenes, Carlos Catrileo, colega, periodista, ha estado con nosotros acá varias veces, lo veíamos tocar el charango en el inicio de la nota, Aguari, también pasaba por ahí Cantuta, compañeros acá de Urbana TV, con su hermoso programa, sus Más Causas, que esperamos volver a tener en poco tiempo nuevamente. Bueno, hablando de nuestros pueblos originarios y hablando de nuestra América profunda y de los derechos y de las libertades y de las transformaciones que necesitan nuestros pueblos, Bolivia es un caso emblemático de transformación. La llegada al poder hace años atrás de Evo Morales desató un tiempo de transformación formidable, magnífica, para ese pueblo ancestral, para ese hermoso país que es Bolivia. Claro, tantos años de transformaciones, de mejoras de las condiciones de vida, de ampliación de derechos y demás, pusieron el dedo en la llaga de los sectores del privilegio y todo eso terminó, recordarán ustedes, hace un año, hace 2 años, cuando se concretó el golpe de Estado en la destitución de Evo en Bolivia, ese golpe sangriento al cual vergonzosamente nuestro país ayudó con la entrega de pertrechos militares para reprimir a nuestros hermanos y hermanas bolivianas, esas grandes ideas de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, que tanta vergüenza nos provocan. Bueno, las posibilidades políticas en Bolivia dieron para que el candidato no sea en su momento, el año pasado, Evo Morales, sino que fuera Lucho Arce, quien comandara la fórmula que integró junto a David Choquehuanca. El gobierno de Bolivia viene avanzando en políticas de reafirmación de los derechos soberanos, de los derechos nacionales, de los derechos de las bolivianas y de los bolivianos, y otra vez la derecha se encuentra al acecho, intentando generar desestabilización, generando caos, en la búsqueda de generar condiciones como para desestabilizar al gobierno popular electo hace unos meses atrás. Hubo movilizaciones, hubo paros en Bolivia hace unos días, motorizados por la derecha, motorizados por algunas gobernaciones que responden a esos intereses, y al día siguiente el pueblo boliviano salió a la calle junto con su presidente para defender la democracia. Y esto pasaba. Este es el informe de Telesur. Cientos de miles de indígenas y campesinos aymaras del departamento de La Paz y representantes de distintos sectores laborales ganaron las calles para rechazar el ultraje de sectores de derecha que en Santa Cruz bajaron de un mástil a la bandera indígena huipala. En defensa de nuestro símbolo nacional que representa a las 36 nacionalidades de nuestro país, que es Plurinacional de Bolivia. Respeto a la huipala, respeto a la mujer de pollera, estamos aquí pidiendo desde la Amazonía de Bolivia, desde Cobija Pando aquí presente, siempre haciendo respetar nuestra huipala. Las multitudinarias marchas también rechazaron la estrategia de desestabilización y amenazas de nuevo golpe de Estado que promueve la derecha que participó en el golpe de Estado de 2019. Hermano presidente, aquí está tu pueblo. Este pueblo va a defender a nuestro gobierno democrático. Este pueblo, esta unidad, va a defender a nuestro proceso de cambio. Tienen bronca de que hoy en día el poncho, la pollera, el guardatojo, el overol fabril, el overol constructor, la fuerza de las hermanas gremiales, de los transportistas, estén en instancias de decisión en este Estado plurinacional. No vamos a permitir que afecten o desestabilicen a nuestro gobierno electo democráticamente. Vamos a defender y cuidar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora. El presidente Luis Arce acusó una vez más a la derecha de antidemocrática. Los que no ganaron en las urnas
quieren ganar a la mala, quieren ganar otra vez con golpes de Estado, quieren otra vez utilizar actitudes antidemocráticas, porque saben que cuando la democracia, que es el poder de las mayorías, que es la voluntad de las mayorías que se reflejan en las urnas, ya no les sirve. Afirmó que le asusta a la derecha que en menos de un año de gestión el gobierno esté superando la crisis económica que profundizó el gobierno de facto y anunció que se defenderá la democracia en las calles. Si no respetan el resultado en las urnas, si no respetan la democracia, si no respetan el voto popular, lo haremos respetar en las calles, hermanas, hermanos. Multitudinarias movilizaciones sociales se realizaron en las principales capitales y ciudades del país. Casi un año después del golpe de noviembre de 2019, la derecha perdió las elecciones nacionales frente a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, quien se impuso con el 55.1% de los votos. Muy bien, de este modo llegamos al final entonces de una nueva edición de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Les agradecemos su compañía y les extendemos la invitación a reanudarla el día de mañana a las 13 horas, aquí en Urbana TV, primer canal villero de la patria. Muchas gracias.